Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí en Yeshivat Shubu en español y hoy tenemos a un invitado especial que lo vamos a dar. Les pido que compartan esta presentación. El título de la presentación es el Mashiach Ben Yosef en el judaísmo del medioevo. Va a estar con nosotros Daniel Lara desde Bogotá, Colombia, Quejilat Yovel, y va a hablar específicamente de qué es lo que piensa el famoso comentarista Ibn Ezra, uno de los grandes comentaristas, para mí uno de los más completos en cuanto a su comentario, y ahorita lo vamos a tener. Por favor, compartan esta presentación con todas las personas que nos están viendo, y ahorita para que ustedes lo vengan, recuerden que esta presentación también estará disponible después en YouTube. Y bueno, voy a traer aquí a nuestro invitado especial. Lo vamos a poner ahí. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas Y tardes. Shalom y buena semana para todos. Hag Sameach, ¿no? Para la gente que se está Claro que sí. preparando, que tengan un muy fácil ayuno, para quienes están ayunando. Y bueno, pues muy contento de tenerte aquí. Ahora, continuando este tema del Mashiach en el medioevo, has escogido pues a una persona muy interesante para mí, que es Ibn Ezra. Sí. Tienes toda la razón. Lo elegí para complementar lo que se vio hace una semana con respecto a Rashi. Con Rashi pusimos o establecimos los fundamentos de cómo era considerado el Mashiach Ben Yosef en la época. El Ibn Ezra nos va a hablar y va a profundizarnos en quién era este personaje, cómo debió actuar o cómo deberá actuar para que todavía lo estén esperando. Y lo importante de esto y lo que me pareció bastante interesante es que muchos de sus comentarios están bastante relacionados y ligados con lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Entonces Okay. aquí hay algo increíble con respecto a este sabio. Sí, y él tiene, por ejemplo, tiene varios comentarios bastante interesantes. Era una persona muy completa en muchos Ujú. aspectos, y Sí, y me encantan sus comentarios. De hecho, fue él que hace el comentario sobre cómo puede ser que Moshe escribió toda la Torá si al final se muere, ¿no? Y él explica ujú, que, bueno, que él relató las últimas palabras, explica, fueron relatadas por Yehoshua al sí, finalizar la Torah, porque Moshe murió. Entonces, cosas así que a mí se me hacen sus comentarios muy bien hechos, muy interesantes. Entonces, sí, yo te voy claro. a dejar aquí con la presentación, y bueno, los dejo aquí con Daniel Lara para que nos dé esta magnífica presentación y nos explique quién es el Mashiach Ben Yosef de acuerdo a de acuerdo a los sabios del medioevo, ¿no? En este caso, Ibn Ezra. Pues adelante, Sí, Daniel. Yo coloco aquí en un minuto la presentación, y como decimos en México, pues gracias vámonos. Carlos. De nada. Listo. Si quieres, vamos a la tercera diapositiva, empezando con el verso de Isaías. Comentando lo que dice Carlos, el Ibn Ezra es bastante importante y pues bastante transversal en sus comentarios debido a cómo él ejercía todo. Él era un matemático, era un astrónomo, era físico, poeta, básicamente tocaba muchas de las ciencias exactas y también trabajaba mucho desde la parte de la filosofía. Eso es lo que, por esa razón, sus comentarios son bastante interesantes y son bastante profundos. Con él vamos a entender muchas cosas y vamos a poder relacionarlas con la brida de Shah. La mayor cantidad de comentarios del Ibn Ezra con respecto al Mashiach y al Mashiach ben Yosef y al Mashiach ben David, hace la separación, se encuentran en el libro de Isaías. Vamos a ver otros comentarios en otros profetas, pero la mayor cantidad de los comentarios con respecto a cómo funciona y cómo debería actuar el Mashiach
se encuentra en Isaías. El primer verso lo encontramos en el capítulo 2, verso 2. Aquí vemos 2, 2, 1, 2, ya que el 1 y el 2 hace alusión al primer y al segundo comentario que hace el Ibn Erra con respecto a este verso en Isaías. Entonces el verso cita: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Eterno será establecida como cabeza en los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán en él todas las naciones. Vemos los dos versos del Ibn Erra. Esto ocurrirá, como dice el profeta, en el último día, es decir, en los días del Mashiach, que son los últimos días del mundo. Esos días aún no han llegado. Aprendemos de Josefo y de la literatura de los persas y los medos que durante todo el tiempo del segundo templo en Jerusalén, la guerra nunca había cesado. Además, el profeta declara claramente: ya no aprenderán más la guerra. Entonces aquí vemos que el Mashiach aparecerá justo después de este periodo de guerra. Y el segundo verso nos cita: y será exaltado. Sabemos que el monte del templo no se celebrará físicamente, pero lo que significa la frase es que se establecerá de tal manera que la gente se apresure desde las cuatro esquinas de la tierra, como si fuera más alta que todas las colinas. Entonces, claramente vemos que esto es después de la llegada del Mashiach ben David, con el establecimiento del templo. Ya todas las personas, todas las naciones, podemos llamarlo así, se juntarán para ir a alabar, para ir a ofrendar en el templo. Pero aquí vamos a ver lo interesante con respecto a lo que dice la Brit Hadashah. Entonces tengan en cuenta qué es lo que dice esto. Hablamos de los días venideros, hablamos de días, en un periodo ya libre de guerra y la gente reuniéndose en el templo. Si me ayudas con la siguiente. En Revelaciones 21, 24, 26 nos dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra a las naciones a ella. Vemos en el comentario anterior, nos habla de que el Mashiach vendrá después de este tiempo de guerra, establecerá la paz, y todas las naciones vendrán a adorarle en el santo templo. Revelaciones nos confirma esto. Vemos que el Ibn Erra sigue de cierta manera, empieza a seguir como el canon o las explicaciones que son mostradas y que nos son mostradas por medio de la Brit Hadashah. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Carlos. Siguiente verso, Isaías 2:4. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y Ben Erra nos dice: y él juzgará. Él, quien es el juez, el Mesías, juzgará. El verso de Isaías que dice: él juzgará entre las naciones, hace alusión al Mashiach. Aquí todavía no nos diferencia si el Mashiach ben David o si es el Mashiach ben Yosef. Nos dice: va a venir este juez, quien es el Mashiach, y juzgará. Nos cita el verso en Números 26:59. Esto es algo bastante importante del Ibn Erra, y es que él da su comentario, y el comentario lo conecta encima de eso con otro verso, y a la vez pone dentro de sus comentarios de otros rabinos, para así hacer una transversalidad en todo lo que está enseñando. Entonces nos dice, con respecto al comentario de que el Mashiach es el juez, nos manda números. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram y a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Entonces vemos, el Ibn Erra nos está explicando que este Mashiach es o nace en Mitzrayim, pero no necesariamente en Mitzrayim. Este Mashiach proviene de la opresión que es aludida a Mitzrayim. Entonces, cuando el mundo, después de todo este periodo de guerra, después de toda estrechez, de esta estrechez en el que se encuentra en el mundo, este Mashiach, quien es quien juzga,
va a aparecer. Si me ayudas con el siguiente diapositiva, Carlos. Y esto nos lleva también a otra característica del Mashiach. El Mashiach es el juez. El Mashiach es quien se va a sentar a decir, este es culpable, este no es culpable, este siguió mis enseñanzas, este siguió la Torá. Isaías 55 nos dice, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Para un testigo, dice Ibn Ezra, el Mashiach testificará que no hay otro rey, ningún otro gobernante del mundo que dice que Dios. Además de ser juez, será el encargado de enseñar Torah, pero no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, que son las que irán hasta el Santo Templo a ofrendar y alabar al Eterno. Entonces ya vemos dos características del Mashiach. Y lo vamos a ver en la Brit Hadashah. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. El libro de Hechos, en la Brit Hadashah, nos comenta, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel hombre a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el libro de Hechos nos estaba hablando, este hombre al que se menciona acá, por medio del cual juzgará al mundo con justicia, es Yeshua HaMashiach. Entonces vemos que ese verso de Isaías 2 nos está diciendo que quien se va a sentar a juzgar o por medio de quien se va a sentar a juzgar el Eterno es Yeshua, como lo dice Hechos. Y Ben Ezra no dice si es el Mashiach ben Yosef, si es el Mashiach ben David, él dice es el Mashiach quien lo va a hacer. Y Hechos nos lo está mostrando también, el libro de los Hechos. Continuamos. ¿Qué más nos puede decir Ibn Ezra con respecto al Mashiach? ¿Y cómo lo vamos a comparar con la Brit Hadashah? Isaías 49 nos dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero Sión dijo antes de la redención. El texto hebreo tiene Kodem Agolá, pero se puede inferir del contexto que quiso decir aquí, Korem Ageulá, antes de la redención, que el Señor la olvidó. Sión, la congregación de Israel, con este comentario probablemente tenga la intención de decir que Sión aquí no es el representante del reino de Judá solo, sino de todas las tribus de Israel, por lo que esta predicción podría referirse a la redención del exilio babilónico en cuanto al periodo del Mesías. Aquí el verso nos dice claramente, los hijos de Sión están clamándole al Eterno y le están diciendo, Eterno, tú nos has abandonado. Eterno, Señor, se ha olvidado de mí. Pero el Ibn Ezra dice, no, eso no es lo que está pasando. El comentario en la Brit Hadashah nos recalca lo mismo que dice el Ibn Ezra. Nos dice lo siguiente, si me ayudas. Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso Sión puede decir el Eterno me ha olvidado? Eso no es lo que nos dice el verso en Isaías. De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado a muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ibn Ezra nos dice que Sión es una representación del pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel no fue olvidado por el Eterno, como el verso nos insinúa. El Eterno escogió o apartó para sí, como dice Elías, o como dice Romanos, un remanente. Y ese es Sión, y eso es de los
está hablando el verso en Isaías con respecto al comentario. Entonces estamos viendo cómo el Ibn Ezra prácticamente citó, sin saberlo, la Brida Dasha. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Isaías 63, un capítulo bastante interesante con respecto a quién consideramos el Mashiach. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar, dice. ¿Quién es este que viene?, pregunta Ibn Ezra. Algunos refieren esto al Mashiach, otros al ángel Miguel, pero más correctamente puede referirse a Dios. Esta profecía contiene el decreto hecho contra Edom, es decir, contra el imperio de Roma y de Constantinopla, que se llaman edomitas, porque adoptaron la religión edomita, es decir, la religión cristiana que se estableció por primera vez entre los edomitas. Entonces aquí vemos que este verso, desde la tradición, se lo entiende como aquel que viene para marchar, para ejercer su justicia, para salvar. Vemos que anteriormente se dice que es el Mashiach, pero aquí Ibn Ezra dice no, no es el Mashiach, es el mismo Dios. Pero recuerden qué es lo que nos dice la Brida Dasha, dice que es Dios por medio de ese hombre que está impartiendo su salvación, porque está impartiendo su justicia. Entonces, Ibn Ezra no nos está comprobando lo que dice el verso en la Brida Dasha. Es el Eterno por medio de aquel que creó para ejercer su justicia. ¿Qué nos dice la Brida Dasha con respecto a este comentario, con respecto a este verso? Dice en Mateo 21, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Estamos hablando de Yeshua. La gente decía, este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Yeshua en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquella religión edomita, aquellos edomitas, aquellos cristianos, son aquellos que tergiversaron el judaísmo, que se apartaron, que cambiaron, que escondieron tras una capa, tras un disfraz, el judaísmo. Escondieron a este Mashiach, a Yeshua, lo volvieron Cristo, lo volvieron Jesús. Vemos que el verso anterior nos habla de que el Eterno va a impartir justicia entre estas personas por medio de su Hijo. Y aquí vemos en Mateo que Él lo está cumpliendo, que Él está cumpliendo esa profecía de Isaías. Él volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, de esos que tergiversaron la ley, de esos que estaban extorsionando dentro del mismo templo del Eterno. Entonces vemos que y Ibn Ezra nos muestra que el Mashiach debe actuar de una manera, y vemos cómo se complementa, cómo actuó Yeshua, y que es la manera en la cual el Ibn Ezra nos está demostrando que debería actuar. Si me ayudas con el siguiente verso, Isaías 52 nos dice, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. El pasaje que sigue ofrece grandes dificultades, dice el Ibn Ezra. Los cristianos lo refieren a Jesús y explican, mi siervo para indicar el cuerpo. Esto está mal, el cuerpo no puede ser sabio, incluso durante la vida del hombre. De nuevo, ¿cuál es el significado de que verá su simiente, prolongará sus días? Que es el verso anterior que se tenía de Isaías 52. 53, perdón. Sin embargo, la mejor prueba es la circunstancia de que este pasaje es precedido por el Señor irá delante de ti, lo que sin duda se refiere a los israelitas. Entonces, el Ibn Ezra está diciendo que este mi siervo es el pueblo de Israel. Y es seguido por Cantar, o estéril, etc., que también está dirigido a los israelitas. Mis sirvientes, los israelitas, que son los siervos del Eterno, y ahora están en el exilio.
Muchos creen que el Mesías se entiende con esta expresión, porque nuestros antiguos maestros, el Ibn Erra citando a los maestros, citando a otros comentaristas, dijeron que el Mesías eh, nació en el día, perdón, nació el día en que el templo fue destruido, que estaba, por así decirlo, atado con cadenas. Entonces, los sabios nos estaban diciendo que el segundo templo fue destruido y el Mashiach llegó. Eso es lo que Ibn Erra, a lo que Ibn Erra se refiere. Pero muchos versos en este pasaje no pueden explicarse en esta suposición. Es despreciado y rechazado de los hombres, pues sacado de la prisión y del juicio, e hizo su sepultura con los malvados. Entonces, si decimos que el Mashiach nació después de la destrucción del templo, estos versos que acabo de leer no tendrían sentido, no tendrían correlación. Entonces dice, verá su descendencia, prolongará sus días. El Rabí Gaón Sadía, si me ayudas con la siguiente diapositiva, refiere todo el pasaje de Jeremías. Es decir, dice que este verso de Isaías 52 está relacionado con el pasaje en Jeremías. Su explicación es hermosa, dice el Ibn Erra. Él dice, esparcirá a muchas naciones por sus palabras, por su profecía. Jeremías 1:10. Como una planta tierna. Jeremías era joven cuando comenzó a profetizar. Jeremías 1:6. Y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él quitó el pecado de muchos para complementar. Recuerda que me puse delante de ti para hablar bien por ellos y para alejar la ira de ellos. En Jeremías 18:20. Es llevado como cordero a la matanza. Pero yo era como un cordero o un buey que es llevado al matadero. Jeremías 11:19. Y él dividirá el botín con el fuerte. Jeremías recibió regalos y regalos del jefe de la guardia de Babilonia. Nos está diciendo que de quien se está hablando en Isaías es Jeremías, el rabí Gaón Sadía, a quien se refiere el Ibn Erra. Pero nos dice, pero creo que este pasaje debe estar relacionado con los capítulos que proceden y siguen. El Ibn Erra dice, no, el rabí Gaón Sadía no tiene razón acá, porque se sale de contexto. Dice, ¿qué razón hay para mencionar a Jeremías aquí después de algunas de las profecías reconfortantes y antes de otras del mismo tipo? El singular, mi siervo, se usa porque el profeta habla de cada uno que es un siervo del Señor y sufre en el exilio, o porque Abdi, Israel Abdi, mi siervo Israel, se refiere a toda la nación. La última razón es más probable. El Ibn Erra nos dice que este siervo del cual se habla en el verso de Isaías, mi siervo prosperará, es el pueblo de Israel, o es alguien cualquiera que sea un siervo del Eterno, un siervo que se encuentra en el exilio, que se encuentra sufriendo, que se encuentra velando por otras personas, como lo dice el verso, dice, fue sacado de la prisión y el juicio, hizo su sepultura con los malvados, es rechazado por los hombres. Sabemos bien que un siervo del Eterno es rechazado por los hombres. Solo de esta manera verá su descendencia prolongará sus días. Entonces, el Ibn Erra nos dice que cualquiera que cumpla con estas características es este siervo del que se habla en Isaías. Ahora vemos que en Filipenses, en el siguiente, si me ayudas con la siguiente diapositiva, nos habla de esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, el cual, siendo en forma del eterno Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos prácticamente lo que nos está comentando tanto Saadia Gaon como el Ibn Erra con respecto a quién debe ser un siervo. Y aquí nos dice el verso en Filipenses, nos dice que este es el más grande siervo. Este es a quien nos deberíamos igualar. No hay nadie
que haya pasado por estas mismas cosas, como lo pasó Yeshua en el libro de Filipenses. El siguiente verso en Isaías 59:20 nos dice: y vendrá un redentor a Sión, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Eterno. Aquí el Ibn Erra dice, este redentor es el Mashiach. Dice así, el Goel. No es una alusión al Eterno, no es una alusión a los otros ángeles, es el Mashiach. Dice, y con respecto a la segunda parte, a los que se apartan de la transgresión, todos los que se encuentran escritos en el libro, y aquí nos envía el libro de Daniel, en el cual se está hablando de que un remanente, todos los conversos, todos los que aceptan la Torah sobre sí mismos, todos los que se vuelven siervos, son escritos en un libro. Eso es al final de los días, eso es lo que nos está relatando el libro de Daniel. Y con respecto a la brida de Ashá, en Romanos se nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, el redentor, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Nos dice Yeshua. Entonces, el verso en Isaías nos habla del Redentor, que en el tiempo por venir vendrá ese Redentor a Sion y será para todos aquellos que se alejen de la transgresión, que es lo mismo que nos dice en el libro de Daniel. El libro de Daniel no nos está diciendo que solo los del pueblo de Israel o solo los judíos, aquí nos está diciendo, vendrá a Sion a todos aquellos que se aparten de la transgresión en Jacob, en la Torá. Y esto por medio de Yeshua, como nos lo está diciendo en Romanos. Este es el pacto cuando yo quite los pecados. Entonces aquí nos está diciendo además que cuando Él venga, cuando los gentiles, cuando esos conversos justos de verdad, de corazón, que agarren con la Torá con sus corazones, el pueblo de Israel será redimido y vendrá el tiempo del Mashiach. El siguiente verso en Isaías 55 nos relata: inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Y tu alma vivirá, nos dice el Ibn Erra, es decir, su alma vivirá para siempre después de la muerte del cuerpo, recibirá una nueva vida a través del Mashiach, cuando regrese a la ley divina. Aquí esta cosa es bastante grande, porque nos está diciendo que una persona que regrese, que haga teshuvá, que acepte sobre sí el yugo del cielo, que acepte la ley divina, entonces recibirá una nueva vida a través del Mashiach. Esto nos lo dice el Ibn Erra, esto no nos lo dice la Brida de Ashá. Aquí nos está diciendo que a través del Mashiach se podrá nacer de nuevo, a través de la concepción y el entendimiento de la Torah y la creencia en el Mashiach, uno podrá nacer de nuevo. Su alma vivirá para siempre después de la muerte del cuerpo. Dice. El libro de Hechos nos comenta con respecto a qué es lo que dice el Ibn Erra. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, el verso en Isaías nos dice que después de que se acepte Yeshua, después de que se acepte la Torá, el Eterno mostrará sus fieles misericordias, las mismas que le mostró al rey David, lo mismo que se nos dice en Hechos.
aquel que se aleja de esa corrupción, aquel que se retorna al Eterno, aquel que vuelve a aceptar el yugo sobre sí mismo por medio de Yeshua, se le darán las mismas misericordias fieles del rey David. Eso es lo que se nos está diciendo, lo que nos dice tanto el Ibn Erra como el libro de los Hechos. Zacarías, entonces ya aquí terminamos con lo que muchos de los comentarios que nos habla Ibn Erra con respecto al Mashiach en Isaías y pasamos a otro profeta, pasamos al profeta Zacarías. Él nos dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y aquí vemos el Ibn Erra. Hay que recordar que los rabinos de esta época se encontraban en cierto conflicto de separación con respecto a la religión cristiano-católica, a la iglesia católica, que es la que dominaba en el tiempo, además de los musulmanes. Con tal de poder alejarse de ellos, con tal de poder preservar la Torá, de poder preservar todas las tradiciones, de cierta manera pusieron sus cercos y dijeron, bueno, hasta aquí. Y el Ibn Erra nos muestra esto. Aquí se habla de un rey que viene justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Lo que nos venía diciendo en Isaías es que este rey, este Mashiach ben Yosef, sería un siervo humillado completamente, humilde, como nos dice en Zacarías. Pero aquí nos dice, no, este no va a ser el Mashiach. El Ibn Erra nos dice, y en mi opinión, este es el rey Judá, el Hasmoneo, conectando con la fiesta de Hanukkah, que fue heroico, como está escrito, y su nombre como una espada poderosa y su mano vencieron a las palomas y al principio no tenía ni riqueza ni caballos. Entonces aquí ya no continúa con lo mismo que estaba diciendo en Isaías, aquí dice, no, este no, si probablemente si él hubiera dicho que este era el Mashiach, hubiera desatado cosas grandes, pero dice, no. De hecho, en su comentario, él nos dice, hay muchos sabios que sí dicen que quien es mencionado acá en Zacarías es el Mashiach, pero yo no estoy de acuerdo. Yo digo que es el rey Judá, el Hasmoneo. Esto es para mostrar también cómo funcionaba o cómo hacían los rabinos, cómo intentaban los rabinos de explicar el verso de la manera correcta, porque sí, Judá el Hasmoneo era pobre al inicio y era humilde y él fue el que trajo la salvación, pero escondiendo, colocándole un disfraz para intentar alejarse lo más posible de aquellos del pueblo damita, los cristianos. Así era el judaísmo en esta época. Pero vemos que aún así detrás de todos estos disfraces, ellos saben o mostraron que el Mashiach ben Yosef es Yeshua. El siguiente verso, el siguiente comentario de Ibn Erra se encuentra en Cantar de Cantares 7.5. Nos dice, tu cabeza encima de ti como el Carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Aquí esta parte de que dice y el cabello de tu cabeza realmente debería decir y la puerta de tu cabeza. Y el Ibn Erra dice claramente, este es el Mashiach ben Yosef. Aquí nos está diciendo que el Mashiach ben Yosef es quien va a traer a ese rey vestido de púrpura, como la púrpura del rey suspendida en los corredores, al Mashiach ben David. Esto lo podemos ver relacionado con lo que se dice en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, con respecto a lo que dice Cantar de Cantares. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces aquí nos está, el verso de Cantares nos dice que en nuestra cabeza, o que la misma cabeza, es Yeshua HaMashiach, el Mashiach ben Yosef. Colosenses nos lo vuelve a decir. Finalmente, nos encontramos, bueno, nos faltan dos. El verso en Malaquías.
Malaquías nos dice, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Estoy enviando un ángel, un mensajero. Y este, dice el Ibn Ezra, puede ser el Mashiach ben Yosef. Alguien que le preparará el camino, alguien que vendrá de repente al templo del Eterno, un mensajero del pacto en quien ustedes se van a complacer. Esto es el Mashiach ben Yosef, alguien que va a andar, alguien que va a ser el preludio a lo que hará el Eterno en los días por venir. Y el último verso se encuentra en Zacarías 13:7. Despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Aquí está hablando de que tras la muerte del Mashiach ben Yosef, y esto es otra cosa bastante importante, porque tanto Rashi como el Ibn Ezra en este punto nos han dicho que hay una diferenciación entre el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, y que para que venga el Mashiach ben David tendrá que ocurrir la muerte del Mashiach ben Yosef. Esto para finalizar, esto para demostrar cómo piensan o cómo pensaron los sabios en la Edad Media, cómo intentaron alejarse del pueblo cristiano que los estaba intentando consumir, pero a la vez nos demostraron que el Mashiach ben Yosef es Yeshua HaMashiach. Y esta es la mejor forma de entenderlo, desde las escrituras, desde esos lentes judíos, de donde nace el Mashiach ben Yosef, de donde nace el Mashiach ben David, como es con Rashi, del judaísmo. Muchas gracias a todos, espero que les haya agradado, espero que sea una buena apertura de Purim para todos. Pues Gracias. sí, muchas gracias y cabe recalcar, y algo que a mí me gusta recalcar, que tú recalcaste, es que sobre todo los comentaristas que son de la Edad Media tratan de hacer cualquier resemblanza en cuanto a cualquier cosa que se parezca o que haga parecer a Yeshua como Mashiach, como tú comentaste, cómo el catolicismo, recordemos, en esta época perseguía por medio de la Inquisición. También tenemos la disputación o la disertación de Barcelona, donde se le obligó al Ramban, a Nachmanides, que era Moshe ben Nachman, o el Ramban, se le forzó a tener esta disputación para decir quién era realmente el Mashiach. Entonces había esta persecución por medio de la Iglesia Católica, estas disputaciones donde a pena de muerte te obligaban a debatir en frente de la Iglesia Católica. Entonces, este era el ambiente que se vivía ahí, y hay un cambio en el 9º siglo de acuerdo al entendimiento que se tenía sobre Mashiach ben Yosef, y eso es muy importante saber, o que nuestra audiencia sepa. Versículos que antes se tomaban, digámoslo, inclusive dentro del Talmud, dentro del Mishnah, como versículos mesiánicos, por ejemplo, Isaías 53, que se aplicaba directamente se dedicaba, por ejemplo, al Mashiach. Tenemos un cambio en el medioevo donde se aplica a la nación de Israel. ¿Ok? Mi interpretación personal es que no solamente Isaías 53 acerca del Mashiach, sino también Israel. ¿Por qué? Porque el Mashiach es un paralelo a Israel. Exactamente. Entonces, nosotros sabemos eso y entendemos que tanto el Mashiach tuvo que sufrir como su pueblo Israel, y hay un paralelo en cuanto a la servitud que los dos tienen. Bueno, eso podemos tener, porque a veces como que nuestro pensamiento es como debe ser esta la opción o esta. Los comentaristas del medioevo sí comentan, como tú lo comentaste en Isaías 52, Esta es. sí, es la nación de Israel, y eso es a lo que se refiere, pero
lo que pusiste en Zacarías 13, de hecho yo lo tengo también lo estaba leyendo ese comentario en el ArtScroll y menciona el comentario de Ibn Ezra, que es exactamente el que tú estás poniendo ahí. Y bueno, pues es una muy buena presentación y bueno, es bueno para que la gente sepa que estas cosas que se dicen o estos comentarios que se dicen son paralelos a lo que estamos viendo en la Brit Hadashah. Y bueno, pues ese es mi comentario. Zacarías tiene muy bueno. De hecho, ahora tengo ese comentario, después ver el comentario de Ramban. Y bueno, eso es el cambio que se pasa de los comentaristas, digamos, lo de los primeros siglos al medioevo. Entonces, en el medioevo vamos a tratar de evitan, como tú dices, este tipo de cosas que llegue a darle una preferencia a Yeshua. Pero en siglos anteriores, donde no se había una presencia tan fuerte del catolicismo detrás de ellos, con la espada, pues entonces hay una libertad más y entonces se hablan de otras cosas. Pero es interesante cómo cuando uno pregunta sobre el judaísmo, bueno, uno tiene que preguntar en qué era, cómo se interpretaba, ¿no? Bueno, ¿cómo se interpreta esto en el judaísmo? Bueno, ¿en qué era estamos hablando? Estamos hablando de la era medieval, estamos hablando del Stanaim, estamos hablando del primer siglo, porque en el primer siglo se tenía un entendimiento distinto. Entonces es muy interesante ir sobre estos sabios del medioevo y tener una presencia un poco más amplia de qué es lo que pensaban, y cómo se hace paralelo en cuanto al Nuevo Testamento. Muchas gracias, Daniel. Gracias a nuestra audiencia y bueno, que Hashem les cuide y les guarde. Chag Sameach para las personas que nos están viendo en vivo. Y bueno, disfruten. Recuerden que esta es una temporada de disfrutar. Chag Sameach. Hasta luego. Chag Sameach a todos. Hasta luego.